Voy a hablar un poco rápidamente de qué es la oxidación para sentar la base del tema. La oxidación es un fenómeno que se da en muchos procesos fisiológicos, como por ejemplo en muchas respuestas inmunes o simplemente en la respiración o cuando la grasa se convierte en energía o en la digestión de los alimentos. Cuando suceden estos procesos fisiológicos, se generan unas moléculas que son beneficiosas, pero que potencialmente pueden ser nocivas, que se llaman radicales libres. La particularidad de estas moléculas es que uno de los átomos que forma parte de estas moléculas tiene un electrón que no está apareado. Todos los átomos de la naturaleza, para ser estables, tienen que tener un número par de electrones. Si tienen un número que no es par, entonces lo que pasa es que no son estables y generan una reacción justamente para robar, para decir de alguna manera, un electrón de otras moléculas y así volverse estables. Los radicales libres más famosos son los que están compuestos de especies que contienen oxígeno, que se llaman ROS, y los segundos más importantes son los radicales libres que contienen nitrógeno, que se llaman RNS. Como he dicho, cuando estos radicales libres están en concentraciones bajas o moderadas, son beneficiosos para el cuerpo. Por ejemplo, pueden colaborar con el sistema inmune, con los procesos inmunológicos, para destruir bacterias que son potencialmente patógenas. O bien servir para eliminar células que ya han envejecido y por lo tanto sería mejor destruir y deshacerse de ellas. Los radicales libres, el cuerpo, para evitar que tenga demasiados radicales libres, tiene un sistema de defensa antioxidante natural, que tiene tres principales niveles. Un primer nivel de defensa que está compuesto de enzimas antioxidantes que lo que hacen es desintoxicar de radicales libres al principio de la formación de estos radicales. El segundo nivel son antioxidantes que eliminan los radicales libres. Por ejemplo, vitamina E o el ascórbico o glutatión o otros compuestos como ácido úrico. Y el tercer nivel de defensa del organismo son sistemas que lo que hacen es reparar moléculas o células que han sido dañadas por los radicales libres. Por ejemplo, hay algunos enzimas de reparación o simplemente hay otros mecanismos que lo que hacen es eliminar o destruir las moléculas que han sido dañadas o las células o los tejidos dañados. Entonces, cuando hay un estado de salud, de bienestar, hay un equilibrio redox entre la oxidación que sucede naturalmente en el organismo y el sistema de defensa antioxidante. Cuando se forman radicales libres, para evitar que sean demasiados, se pone en marcha el sistema de defensa antioxidante. Pero cuando o bien se producen demasiados radicales libres o bien el sistema de defensa antioxidante no funciona bien por algún motivo, entonces sucede el estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo está asociado a una cantidad demasiado alta de radicales libres que genera una reacción en cadena y esta reacción en cadena
daña todo tipo de moléculas, sea proteínas, sean grasas, sean carbohidratos, ADN, ARN. Y al dañar todos estos tipos de moléculas, también daña primero las células y los tejidos. Puede conllevar que la célula no funcione bien o bien que directamente muera. El estrés oxidativo puede ser debido también a factores que suceden cada día, son habituales en la producción avícola, pero no solo en la avícola, sino en la producción de animales de granja. Hay muchos factores que están relacionados con este estrés oxidativo. Por ejemplo, el manejo, cuando hay alta densidad, o bien cuando se traslada el animal a otra nave, o cuando se forman nuevos grupos, o cuando se cogen los animales para pesarlos. También cuando el ambiente no es óptimo, por ejemplo, la temperatura, la humedad o la iluminación no son adecuadas, cuando hay un exceso de polvo o contaminantes en el aire, también se produce estrés oxidativo. También hay factores nutricionales que son muy importantes, por ejemplo, la presencia de grasas oxidadas en el alimento, esto es muy frecuente. También las micotoxinas, se ha descubierto en los últimos años que muchos de los daños asociados a las micotoxinas tienen que ver directamente con el estrés oxidativo que provocan en el animal por diferentes mecanismos de acción. También la presencia de metales pesados en el alimento o bien cuando el agua no tiene una calidad óptima o la adición de coccidiostatos. Otros factores podrían ser la vacunación, la mala salud digestiva, las infecciones y factores relacionados con la eclosión del pollito. El estrés oxidativo es un fenómeno del que hace unos años no oíamos hablar, pero en las últimas décadas y especialmente en los últimos años, cada vez hay más investigaciones que conectan el estrés oxidativo con enfermedades, con la patogénesis de enfermedades. El estrés oxidativo no es la única causa de estas enfermedades, pero sí que hace que el animal o la persona sea más susceptible a esta enfermedad. En humanos se ha visto que muchas enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas, cáncer y enfermedades sobre todo relacionadas con una inflamación crónica, están vinculadas directamente al estrés oxidativo. Y en aves, por ejemplo, también se ha estudiado que las enfermedades infecciosas, por ejemplo, debilitan el sistema inmune y también desencadenan estrés oxidativo. Por ejemplo, cuando hay colibacillosis, las endotoxinas que produce el Escherichia coli, mm, desencadenan el estrés oxidativo en la ave. Otro ejemplo sería cuando el ambiente de la granja no es óptimo, hay polvo y hay demasiado amoníaco, también se puede generar estrés oxidativo en el sistema respiratorio del ave, lo que puede contribuir a que empiecen enfermedades respiratorias infecciosas. También hay mucha investigación alrededor de la desbiosis intestinal, que es un problema que desde que en Europa se eliminaron o se prohibieron los antibióticos promotores del crecimiento, esta enfermedad ha aumentado mucho, aumentó mucho, la desbiosis intestinal. Pues se ha descubierto que el estrés oxidativo y la desbiosis intestinal están estrechamente relacionados. También, como he dicho, la micotoxicosis y el hígado graso también estarían relacionados con el estrés oxidativo.
Además, el estrés oxidativo, aparte de provocar enfermedad directa, también reduce la productividad del animal, reduce la ingesta de alimento, hace que el animal no crezca tanto y disminuye en general la productividad. Y el problema del que vamos a hablar hoy es que el estrés oxidativo también deteriora la calidad de la carne y de los huevos. Entonces, cuando hablamos de la calidad de la carne, el estrés oxidativo actúa de dos maneras principales. En primer lugar, los radicales libres oxidan las proteínas del músculo y esta oxidación cambia la configuración tridimensional de las proteínas, lo que lleva a que las proteínas del músculo tengan una menor retención de agua y la carne del pollo será menos jugosa. También, en el segundo lugar, el estrés oxidativo, o sea, los radicales libres, lo que hacen es oxidar las grasas que están también presentes en el trozo de carne de pollo. Y al oxidar las grasas se altera el sabor de la carne. También la carne va a tener menor valor nutricional y al tener llegar más rápido al estado de rancidez, tiene una vida útil más corta. Así que cuando o sea, por culpa del estrés oxidativo, la calidad de la carne se altera de las siguientes maneras. Vemos cambios en el color, por ejemplo, la carne es más pálida o está decolorada. También vemos que la textura está alterada, la carne es menos jugosa, es más dura. También cuando se oxidan las grasas se pueden desarrollar sabores y olores desagradables porque las grasas están oxidadas y por lo tanto se llega a un estado de rancidez. Disminuye el valor nutricional porque se degradan las vitaminas y los ácidos grasos esenciales. Y todo esto conlleva una reducción de la vida útil. Hay patologías o problemas específicos que están relacionados con el estrés oxidativo. El primer problema es una fenómeno o patología que se llama PSE, que es carne pálida, blanda y exudativa, que está directamente relacionada con el estrés oxidativo, pero también están relacionados con el estrés oxidativo, miopatías, o sea, una miopatía es una enfermedad del músculo, mio quiere decir músculo y patía, enfermedad, una miopatía que alteran la calidad de la carne porque alteran o bien la textura o bien la apariencia de la carne. Eh, hay dos miopatías principales, por ejemplo, una es el wooden breast, que sería la que se traduciría como pechuga de madera, y la otra son estrías blancas que aparecen en la carne. Estas dos miopatías están relacionadas con un crecimiento muy rápido y también con el estrés oxidativo que sucede con este crecimiento muy rápido. Las causas principales de estrés oxidativo que afectan a la calidad de la carne serían principalmente el estrés que sucede por las causas que he explicado antes, manejo, nutrición, etcétera, durante la etapa de finalización del pollo. Porque durante esta etapa, las más o menos 2 últimas semanas de vida, es cuando se deposita más carne y más músculo. Y por lo tanto, es una etapa muy importante para la calidad de la carne, para que se deposite músculo y por lo tanto carne de buena calidad. También otra causa sería el transporte de la granja a matadero, el manejo durante el sacrificio
Y una causa muy importante es el estrés térmico en los últimos días antes del sacrificio o durante el transporte, por los motivos que voy a explicar en un momento. Pues, ¿por qué el estrés térmico es muy importante? El estrés térmico es importante porque cambia el pH del músculo. O sea, cuando el animal se sacrifica, el pH del músculo disminuye. Eso en todos los animales. Y un pH bajo es positivo para la carne porque ayuda a que la carne se reblandezca, se vuelva comestible, digamos. Pero el problema es cuando el pH del músculo disminuye demasiado rápido. Hay una bajada muy rápida del pH del músculo. Entonces, cuando hay una situación de estrés térmico, sea porque el animal ha sufrido estrés por calor durante los últimos días antes del sacrificio, o bien porque durante el transporte hacia el matadero también ha sufrido estrés térmico, lo que pasa es que hay una glucólisis acelerada en los músculos y el pH del músculo baja demasiado rápidamente, porque la glucólisis genera ácido láctico y el ácido láctico baja el pH. Si además este ácido láctico, este exceso de ácido láctico se suma con una temperatura elevada de la carcasa debido a este estrés térmico, la carne tiene un pH demasiado bajo y además sucede este fenómeno que se llama PSE, que es pálida, está blanda y es exudativa. Aquí vemos una figura que relaciona el pH de la carne con la apariencia. Vemos que una carne que tenga un pH muy bajo es más pálida. Además, en la figura no se aprecia, pero también tiene una textura anormal, es blanda y tiene una menor capacidad de retención de agua. Quiere decir que es la típica carne que cuando la cocemos en casa pierde mucha agua en la paella o en la cazuela, o bien que cuando la congelamos y después la descongelamos, también pierde demasiada agua. Y en general el consumidor pues no está contento, no está satisfecho con este agua que pierde agua durante la cocción o cuando se descongela. Este problema del PSE en la carne de pollo es un problema bastante importante. Dependiendo de los mercados, hay datos que dicen que puede afectar del 7 al 37% de las pechugas de pollo. Y en el caso de la carne de pavo, sería entre el 18 al 45%. Por lo tanto, como podemos ver, es un problema que es bastante frecuente alrededor del mundo. Nosotros en los últimos años estamos estudiando cómo los antioxidantes naturales protegen o pueden prevenir las consecuencias del estrés oxidativo con varias aplicaciones, pero sobre todo nos hemos focalizado en la calidad de la carne. Muchos clientes nos preguntan qué diferencia hay entre los antioxidantes sintéticos y los naturales y por qué si ya están utilizando antioxidantes sintéticos en el alimento, como el BHT o la BHA, o la toxiquina, ¿por qué tienen que añadir antioxidantes naturales ahora, ¿no? Que lo que supone, como está claro, un coste extra, ¿no? Pues bueno, los antioxidantes sintéticos, más o menos, como he dicho, son el BHT, el BHA, la toxiquina, mientras que los antioxidantes naturales hay de diferentes tipos.
Hay fitoquímicos que están aislados, o sea que son un fitoquímico puro, con una pureza superior al 90 y pico por ciento. Hay extractos de plantas, también hay extractos, aceites esenciales y vitaminas naturales que también son antioxidantes. Las aplicaciones de estos sintéticos y naturales suelen ser diferentes. Los antioxidantes sintéticos, la función principal es la de prevenir la rancidez en los alimentos, mientras que el antioxidante natural tiene un uso biológico. O sea, vamos a prevenir enfermedades que están relacionadas con el estrés oxidativo o bien vamos a corregir pérdidas que ya existen y que están causadas por este estrés oxidativo. Hay algunos antioxidantes naturales que también tienen un uso tecnológico, o sea que son para prevenir la rancidez del alimento. Por ejemplo, algunos extractos de romero, pero como son productos muy caros, solo se utilizan en alimentos de alto valor añadido, como por ejemplo mascotas, línea premium de mascotas. Además, los antioxidantes sintéticos son más baratos y los antioxidantes naturales son más caros y por eso tienen este uso biológico de prevención de enfermedades o tratamiento del estrés oxidativo y tienen que estar justificados y demostrar que son efectivos para justificar, para que el usuario se convenza o pueda ver, se pueda demostrar que el uso de estos antioxidantes naturales tiene un retorno sobre la inversión. También hay otros principios activos que podríamos utilizar como antioxidantes y que de hecho se utilizan mucho para tratar el estrés por calor, son las vitaminas antioxidantes. Entonces, cuando comparamos los dos tipos de compuestos, las vitaminas y los antioxidantes derivados de las plantas, eh, vemos que las vitaminas suelen tener poca estabilidad en el agua de bebida, mientras que los antioxidantes derivados de las plantas son más estables en el agua de bebida. Y otro efecto positivo o otra ventaja que tienen los antioxidantes naturales son que tienen un efecto multifuncional. No solo son antioxidantes, sino que pueden ser antimicrobianos o antiestrés o antiinflamatorios o otras funciones. Entonces, nosotros tenemos dos productos a base de antioxidantes, uno que es en líquido y otro que es en polvo. Y para desarrollar estos productos, pedimos muestras a muchos fabricantes de aceites esenciales, fitogénicos, extractos de plantas, incluso derivados de las frutas, por ejemplo, de arándanos o de granada, frutas que tienen un gran poder antioxidante y hicimos una serie de pruebas sobre más de 100 compuestos diferentes y seleccionamos los que tenían, según nuestras pruebas, mejor poder antioxidante. Y además, para hacer el producto, seleccionamos dos tipos de antioxidantes, unos que son solubles en agua y por lo tanto neutralizan los radicales libres en las partes del cuerpo acuosas, digamos, por ejemplo, el suero sanguíneo, el plasma seminal y los fluidos intra y extracelular. Y otros antioxidantes del producto son solubles en grasa, en lípido. Y hacen una función muy importante que es proteger a los lípidos que están en la membrana celular, en la bicapa de fosfolípidos de la membrana celular. Esta es una foto de la bicapa de fosfolípidos que es muy importante. Son
la parte azul de la figura. Esta bicapa de fosfolípidos es muy importante porque mantiene la forma de la célula y además es una membrana semipermeable que deja el paso de moléculas beneficiosas para la célula y protege a la célula de materiales extraños. También es muy importante porque ayuda a los reconocimiento y a la comunicación celular y mantiene dentro de la célula un entorno adecuado. Cuando estos fosfolípidos se oxidan, entonces pierden la forma y la membrana se vuelve más permeable y puede llegar primero la célula deja de funcionar bien y después puede llegar a la muerte celular. Cuando hubimos formulado el producto, hicimos una comparación, estudios de comparación del producto con los antioxidantes que vas a encontrar más fácilmente en el mercado. Por ejemplo, en este caso hicimos un estudio contra BHT, vitamina C, vitamina E y vimos que nuestro producto era mejor que la vitamina C y no era tan bueno como el BHT, pero tenía una buena capacidad antioxidante. Después hay muchos tipos diferentes de ensayos antioxidantes que puedes hacer sobre un producto y cada método está enfocado a diferentes estudios, digamos. El primero que he enseñado es un método, después otro método para ver cómo nuestro producto podía neutralizar los radicales libres. Vimos que nuestro producto puede neutralizar mejor los radicales libres que las vitaminas E y C y también que el BHT. Después lo comparamos también con otros productos naturales que se venden como antioxidantes. En este caso era un producto a base de extractos de plantas que se vende para añadir al alimento de aves, sobre todo de reproductoras, y vimos que nuestro producto tiene mejor capacidad de neutralización de radicales libres a la misma dosis que la competencia. Entonces, como he dicho, con estos productos a base de antioxidantes naturales, tenemos bastantes pruebas de campo para mejorar la carne del broiler y de razas de pollo autóctonas. Lo que hacemos o lo que recomendamos es administrar el producto, el antioxidante, durante toda la etapa de finalización, cada día a una dosis relativamente baja, pero cada día, porque durante esta etapa de finalización es cuando se deposita el músculo, se deposita la carne. Y entonces lo que queremos es que se deposite músculo sano para conseguir una buena calidad del producto final. En todos estos ensayos, primero medimos los efectos sobre la salud de los animales y la productividad de los animales cuando están en la granja durante la finalización. También medimos el rendimiento a matadero y al final también medimos la calidad de la carne en el laboratorio y con pruebas de cata a ciegas. Como tenemos muchos ensayos y el tiempo es limitado, he hecho un resumen de todos los ensayos que hemos hecho. Hemos hecho una media de los resultados conseguidos. Sobre la productividad de los animales, como he dicho, hemos hecho ensayos en broilers blancos y en razas autóctonas. La productividad siempre se consigue mejorar más en razas autóctonas que en broilers blancos, porque el broiler blanco, como sabemos, ya la productividad ya está bastante cercana a su límite genético o a lo que marca el proveedor de la raza. Pero bueno, como ensayo, como media, conseguimos un 6% más de peso. Conseguimos que mejorara el índice de conversión con un 5%.
Vimos un retorno sobre la inversión solo calculado solo con el efecto sobre la productividad de 2,8 sobre 1. Quiere decir que por cada dólar o por cada euro invertido consigues 2,8 de retorno. También se vio que hay menos enteritis bacteriana, seguramente gracias al efecto antioxidante del producto sobre el intestino. También vimos una mejor salud hepática y que las aves en general tenían una mejor apariencia. Aquí, por ejemplo, vemos unas fotos de un ensayo que hicimos en pollo y vimos que los pollos de la derecha, de la izquierda, son los del ensayo y los de la derecha son el control. Y hizo una necropsia de 12 animales y todos los animales del grupo ensayo tenían el hígado sano, mientras que el 5 sobre 12 de los animales del grupo control tenían el hígado amarillento, frágil o tenían alguna patología. El segundo tipo de resultados que estudiamos fueron los resultados en matadero. Para empezar, la administración de antioxidante natural durante los días antes de llevar el animal al matadero resultó en una menor mortalidad durante el transporte. También ya en el matadero vimos un mejor rendimiento de la canal, de un 2,4%. Y la canal y la carne tenía menos grasa. Y después se estudió también la concentración de proteína de músculo en la pechuga y en el muslo y también eran más elevadas, lo que es deseable. Finalmente, en el laboratorio se estudió también la calidad de la carne. Bueno, en el laboratorio y después el cliente también hacía, en cada ensayo, el cliente hacía una cata a ciegas de la carne obtenida del grupo, sea del grupo ensayo que del grupo control. En la cata ciegas se observaba en cada ensayo que era el grupo control, el grupo ensayo era más la carne era más sabrosa y tierna. Y después en el laboratorio se observó que la carne tenía mejor color y apariencia, también que tenía un 6% más de contenido proteico, que retenía mejor el agua y por lo tanto se reducía el problema que hemos dicho antes de pérdida de agua durante la cocción y durante el descongelado. Después se analizaba un parámetro que se llama MDA, que es un parámetro que indica el estado oxidativo de la grasa que presente en la carne y de media se veía que la carne tenía un 30% mejor estado oxidativo. También se hicieron análisis microbiológicos de la carne y se observó que había un menor recuento de bacterias aeróbicas totales, sea en el momento en que la carne llegaba al laboratorio y después se dejaba la carne en la nevera del laboratorio durante una semana y la carne que venía del grupo ensayo al cabo de una semana continuaba teniendo menos bacterias anaeróbicas totales. Por lo tanto, sea que la carne de los grupos ensayo tenía menor rancidez, pero también la contaminación microbiológica era menor. Por lo tanto, la conservación de la carne en general podía ser mejor con el uso de antioxidantes. Y finalmente, el pH de la carne era más elevado al principio, al llegar la carne al laboratorio, y 24 horas después se volvía a medir el pH de la carne y era más estable, no bajaba tan rápidamente o sea, no bajaba tan rápidamente, lo que es beneficioso porque he dicho antes que cuando el pH baja muy rápido, nos encontramos con esta carne exudativa y pálida. Aquí vemos, no sé si se aprecia muy bien en las pantallas, en vuestras pantallas, pero vemos diferentes carcasas. En cada una de las dos fotos está el control en la izquierda y el grupo ensayo en la derecha.
a la hora cero, justo después de sacrificar el animal, y 12 horas después. Y en los grupos controles la carne es más pálida y en el ensayo la carne tiene una mejor apariencia. Pues bueno, hasta aquí mi charla. Solo destacar que el estrés oxidativo es un problema que cada vez hay más investigación sobre él, y que se ve que está ligado con enfermedades y problemas que suceden en la granja. Y uno de esos problemas es una calidad de la carne de pollo que sea pobre, que tenga un color que no es deseable, que tenga una textura deficiente y que tenga poco valor nutricional. Y uno de estos problemas es la carne PSE, pálida, blanca, blanda y exudativa. Y que cuando usamos aceites esenciales antioxidantes durante la etapa de finalización, podemos mejorar no solo la salud y la productividad, sino que también el rendimiento en matadero y la calidad de la carne. Y esto es otra prueba de que los fitogénicos son una alternativa efectiva y sostenible para la mejora de la salud y de la productividad en los animales de producción. Y hasta aquí mi charla y muchas gracias por escucharme.